Noticias a tou trapu. Este fin de semana manifestóse en Ubieu la plataforma Ayudes al Alquiler de Vivienda. Los participantes exigían a la consellera de Bienestar Social del Principau el pago a más de 3.600 beneficiarios de las ayudes. La consellera, Melania Álvarez, declaró que el gobierno ya está tramitando las últimas transferencias, casos concretos relacionados con problemas con la solicitud o el número bancario. Finó el proceso de recollida d'avales para los primarios socialistas nos concellos asturianos. En Xixón, la elección tará ante Floro, fundador de Proyecto Hombre y candidato promovido por la Dirección Municipal de Monchu, frente a la abogada Ana Puerto, vencellada a la Dirección Autonómica. Nubieu se dará una lucha a tres después de la exclusión de Rosana Prada por no algamar el mínimo d'avales exigido. Los candidatos confirmados son el visitador médico Carlos Llaneza y los concejales Ricardo Fernández y Natalia Sánchez. Teresa Mallada non se dará a la postre la candidata popular en las elecciones autonómicas de Asturias. Los estatutos del partido dan a la Dirección Nacional la potestad de elegir las candidaturas en las elecciones municipales y autonómicas. Génova tomó la decisión de apartar a la todavía presidenta del partido para contar con quien que amalgame al centro-derecha. Mallada aceptó, pero el criterio de Génova fixo xurdir críticas entre la militancia y cargos públicos. Esta semana entamaron los aconsellamientos entre el gobierno y los partidos representados en la Xunta General para negociar los presupuestos del Principado de Asturias. Les cuentas para el próximo ejercicio estarán marcadas por la inflación y la guerra en Ucrania. El gobierno proyecta un presupuesto para Asturias con 200 millones de euros más que el ejercicio postrero. Nos alderiques con los grupos políticos, el presidente del Principado, Adrián Barbón, faló del su interés de no tocar la fiscalidad. Les patronales de Asturias, Lleón y Galicia denuncian la exclusión de estos territorios del Plan Mercancías 30 del Gobierno de España. Los también llamados nodos ferroviarios establecen prioridades en la obtención de fondos europeos. Les patronales autonómicas, con sofitu de Antonio Garamendi, presidente de la COE, critican la marginación de la cornisa cantábrica y exigen recursos para el corredor atlántico.